Cuenta, señora presidenta, ha llegado a esta secretaría una comunicación del Ministerio de Energía en que remite antecedentes sobre obligaciones establecidas en la Ley de Presupuesto 2021. Son 105 documentos que han sido enviados a vuestros correos electrónicos. Eso es todo, presidenta. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Temas varios? ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Entremos entonces en materia. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión del boletín 11.876-12 respecto de protección de glaciares. Señor secretario. Señora presidenta, habíamos quedado pendiente una propuesta de redacción al artículo 6º. Entiendo que el asesor del señor Girardi iba a exponer esa materia y lo iba a presentar hoy día. Sí. El señor Matías Ortiz. Está habilitado para compartir. Si desea mostrar el documento, por favor. Gracias, presidenta, por su intermedio. Si prefieren verlo como un comparado o como la propuesta, yo pasé al final todo el proyecto de ley a un documento Word, pero lo voy pasando directamente al artículo 6º. Como pueden ver, la propuesta que se incorpora es establecer una prohibición, que es lo que planteaba la propuesta de la senadora Proboste en las regiones de Arica a Metropolitana. Incluir que queda acotada esta prohibición al concepto de cuenca periglaciar, que también se agrega como una nueva definición en el artículo 2º, como una nueva letra B, que es esta parte de acá, que es el mismo concepto de cuenca glaciar que se había trabajado internamente para el concepto de inventario público glaciológico, que es una propuesta que todavía no presenta el Ministerio de Minería, pero que quedando dentro de las facultades exclusivas del presidente deben incorporarlo ellos. Recordemos que esa definición era necesaria para que la Dirección General de Agua pudiera elaborar un catastro distinto de los que hoy en día existen, que son los catastros referidos al catastro hidrográfico y de glaciares y al catastro de permafrost. En ese sentido, nuestra propuesta lo que hace es establecer estas prohibiciones para esa área delimitada como la cuenca periglaciar, y además para aquella parte que no está incorporada dentro, que está dentro del permafrost, establecer el sistema que había preparado previamente como una versión más compleja del sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, en el inciso final agregamos para todo el resto de actividades o todo el resto de regiones que no están incorporadas en el inciso primero, el mismo sistema de protección de evaluación de impacto ambiental, que básicamente es el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero con la prohibición de establecer medidas de compensación en las áreas que tengan intervención con estudio de impacto ambiental y estableciendo un sistema de monitoreo en las áreas en las actividades o proyectos que entren por declaración de impacto ambiental. Esa es la propuesta para el artículo 6º. Para el artículo 7º se mantiene el sistema de protección de evaluación de impactos ambientales, además de un permiso ambiental sectorial que debería otorgar la Dirección General de Agua, solamente cuando dé cuenta que no existe una afectación a las escorrentías de los recursos hídricos que emanan de esos ambientes periglaciares. Esa es la propuesta que está definida para los artículos 6 y 7 y que habíamos alcanzado a ver en las sesiones anteriores. Muchas gracias, Matías. Damos la bienvenida también al ministro de Energía y Minería. Al equipo no alcanzamos a distinguir muy bien quién lo acompaña y también a los profesores y asesores que se encuentran con nosotros. Muy puntual, presidenta, no sé por qué, pero mi asesor tiene problemas para entrar, para que le den la autorización.
Julio, por favor. Sí, debe ser un problema de él, pero está aquí todos entrando. Aquí me aparece el sistema entrando todos. ¿Hay alguien que está levantando la mano? ¿No? Sobre la propuesta que ha dado a conocer Matías, le dejo la palabra al Ejecutivo, si quiere, luego los parlamentarios, y vamos a votar ahora. Ministro. Sí, Presidenta, es primera vez que vemos este texto, no habíamos tenido ocasión de revisarlo antes. No sé si Matías tuvo ocasión de trabajar esto con el resto de los asesores de los miembros de la comisión, como se venía trabajando hasta ahora, o no. Presidenta, por su intermedio, esta propuesta se trabajó solamente con los asesores de la senadora Proboste y del senador Girardi. No sé, Presidenta, si a usted le parece razonable que le demos espacio a los otros asesores, quizás que puedan comentar. El ideal sería tener tiempo de poder estudiarlo, pero que es la manera en que lo hemos hecho. La verdad, le pedimos a un ministro ahí si lo puede ver y si usted tiene alguna reacción o sus equipos que lo acompañan. Y le pediríamos, no es tan complejo, creemos nosotros. Sí, Voy a silenciar el micrófono, presidente, lo voy a volver a leer con calma. ¿Nos pueden mandar este texto a la secretaría, no? A ver si lo imprimimos y lo leemos acá mientras tanto. Aquí ahora mismo. Señor ministro, nosotros no lo tenemos porque esta opción recién la están presentando. Matías, si lo pudieras compartir con Paula y así se lo enviamos al ministro, por favor. lo envío inmediatamente. Gracias. Ahora, Está en el correo de la Comisión de Minería, Julio. Lo voy a verificar. Si me lo permite, la propuesta es una respuesta a las propuestas que ya se habían presentado por la comisión, que lo único que hace es acotar la propuesta de la senadora Proboste a las regiones que establece y dejar para el resto de las regiones el mismo sistema que había presentado en la propuesta de los asesores con el Ejecutivo la vez anterior. Así que, en ese sentido, no es distinto a lo que se ha estado revisando, salvo que mantiene la propuesta de la senadora Proboste en las regiones primera metropolitana, en la que establece un sistema de prohibición en el ambiente periglaciar acotado a la cuenca glaciar. Para el resto, mantiene el sistema de evaluación de impacto ambiental que habíamos revisado. Parece que esa es una muy buena y apegada explicación a lo que señala el texto. Ricardo Irarraza, y después le damos la palabra al ministro, y si no hay palabras vamos a votar. Ricardo. Gracias, Presidenta. Efectivamente, como comenta Matías, de alguna manera se incorpora en el proyecto de ley una protección más intensa a un concepto nuevo, que es el de la cuenca glacial. No en el sentido respecto al texto de ley original, lo hemos estado trabajando en las últimas sesiones. Entonces, en primer lugar, hay que entender muy bien qué significa este concepto desde el punto de vista de los efectos que le atribuye la ley a esta nueva área que se protege. Es un comentario que también en su momento hizo la senadora Isabel Allende. De alguna manera, aquí se extiende la prohibición de actividades económicas a el área que se denomina cuenca glacial. Una cuenca glacial que tiene límites geográficos que están definidos justamente en la misma definición de cuenca glacial. Entonces, ya en algún sentido, en el fondo, ya no es solamente una protección al glaciar. Pensemos, por ejemplo, una cuenca glacial de un glaciar muy pequeño, que eventualmente cumpla con las características de glaciar de la ley. Son glaciar, por ejemplo, de 0,1 hectárea. Bueno, en ese caso,
toda la cuenca glaciar de ese glaciar, ¿no es cierto?, estaría protegida con el mismo nivel de protección que el glaciar, en el sentido de esta prohibición absoluta, salvo, ¿no es cierto?, estas actividades específicas, ¿no es cierto?, que quedan supeditados, tal como en el caso del artículo 5 respecto a los glaciares, a un permiso específico de la Dirección General de Agua. Entonces, si tuviéramos que hacer una especie como de diferenciación de áreas y prohibiciones o restricciones, tendríamos en primer lugar los glaciares, prohibición absoluta; en segundo lugar, cuenca glacial, prohibición absoluta; en tercer lugar, ambiente periglaciar, sistema de evaluación de impacto ambiental robustecido; y en cuarto lugar, permafrost, ¿cierto? También que tiene que ver con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, la articulación que era un poquito compleja, lo vimos en la sesión pasada, y de alguna manera esta redacción clarifica más allá de que haya o no un consenso político respecto, ¿no? Al respecto, es que la cuenca glacial vendría a ser parte del ambiente periglacial. Entonces, en el fondo, yo protejo la cuenca glacial, por ejemplo, hasta la región metropolitana, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se está incorporando el día de hoy, y luego, en el fondo, hacia el sur, ¿no es cierto?, la protección es del ambiente periglacial. Ahora, en las primeras regiones, si de alguna manera, ¿no es cierto?, además de la cuenca glacial, ¿no es cierto?, también quedaría protegido el ambiente periglacial, en el fondo, que vaya más allá de la cuenca glacial. Es un poco para articular los distintos conceptos. Ahora creo yo que resulta muy relevante, uno, entender los efectos de lo que significa esta prohibición respecto geográficamente y respecto a varias faenas mineras que tienen su actividad justamente en este espacio geográfico, ¿no es cierto?, que se denomina cuenca glacial. Y también es bien importante entender, ¿no es cierto?, que lo que se está protegiendo, de alguna manera, puede ser que tenga que ver con el glaciar, sí que el glaciar es importante, ¿no es cierto?, pero puede ser que se esté protegiendo, delimitando geográficamente un sector, un espacio geográfico, ¿no es cierto?, que de alguna manera quizás no tenga mucha conexión con el glaciar. O sea, puede ser una morrena, puede ser piedra, puede ser suelo, ¿no es cierto?, y se le da el mismo estándar de protección que si fuera un glaciar, exactamente el mismo. Eso es un tema que yo creo que es muy importante que los senadores y senadoras en el fondo tengan en consideración a la hora de la votación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ricardo. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Gino Casasa, que está acá, de la DGA, tiene algunos comentarios así de una primera lectura. Permiso. Tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. En primer lugar, vuelvo a un tema, digamos, que se originó cuando se aprobó el artículo 2 de las definiciones, que se habla de ambiente periglaciar, pero en realidad se ha acordado que es la cuenca glaciar. Y el ambiente periglaciar tiene otra definición, así que le solicito, vuelvo a solicitar a esta honorable comisión que se reconsidere seguir las definiciones científicas en uso por la comunidad internacional, en que el ambiente periglaciar es un ambiente que está sometido a ciclos de congelamiento y descongelamiento, en que en realidad tendríamos que incorporar ahí todas las provincias, las regiones australes, por ejemplo. Entonces, seguir un poco eso en los conceptos científicos, entonces reemplazar donde dice periglaciar sencillamente la cuenca glaciar, que ya hay un acuerdo, me parece buena la definición, pero hay algunas cambio que yo propondría, diría ahí donde dice el límite inferior de las morrenas, en el texto en amarillo, en la línea 5 o 6, morrenas adosadas, porque estamos hablando de un contacto directo con los frentes, porque pueden haber muchas morrenas que estén muy lejos de los glaciares. Así que agregaría después morrenas adosadas, que ya lo habíamos acordado anteriormente con los asesores. Y después el texto, encuentro que existe una repetición, ahí donde dice en el caso de valles, todo ese texto hasta el punto donde dice frente glaciar, yo lo reemplazaría por
una delimitación de la cuenca glaciar en el sector superior al frente glaciar, que sería algo así como podemos ver una reacción específica, la habíamos visto en la mañana, la había pensado, pero el texto sería que el sentido sería delimitar la cuenca glaciar hasta la divisoria topográfica o la línea de cumbres, para evitar también esa repetición en el tema en el caso de los valles. Entonces, reemplazar todo ese texto en el caso de los valles en su límite superior por la línea de altas cumbres o divisoria topográfica en el sector alto de la cuenca. Algo en ese sentido, digamos que habría que mirarlo bien. Eso respecto a la definición de cuenca glaciar, Presidenta. Y luego, digamos, reiterar algo que ya se dijo en la sesión antepasada. Me parece que esto, digamos, va en contra de este principio de gradualidad que había expresado el senador Girardi y que estábamos todos de acuerdo, digamos, que había una prohibición prácticamente total en los glaciares, una prohibición intermedia en el mal llamado ambiente periglaciar y una protección menor en el permafrost. Entonces aquí, digamos, en estas regiones del norte, yo entiendo la inquietud de la Presidenta, pero se prohíbe totalmente, digamos, las actividades desde la región metropolitana hacia el norte. Pero, por otro lado, también se había acordado en el caso de los glaciares que habían 5 excepciones a actividades. Y aquí vemos que no se preservan esas 5 excepciones que iban por el lado de investigación científica, ¿cierto? Luego, turismo sustentable, actividades deportivas sustentables, temas de soberanía nacional y temas, no recuerdo exactamente. Pues ya lo mencionó, turismo. No, la CONAF, digamos, que hace patrullaje o monitoreo, en fin, de ese sentido. Entonces, yo volvería, digamos, a hacer una especie de copy-paste de esas excepciones que están bien explicitadas, bien trabajadas y bien acordadas, por lo demás, en el artículo 5. Creo que eso era hacia abajo, no sé si... no, eso era lo que estábamos viendo respecto a esto, así que muchas gracias. Gracias, Gino. Presidente, yo tengo una pregunta, no sé, a Matías quizá. Creo que Matías está en el teléfono, entonces podemos esperar quizás un segundo, pero yo al menos no tengo capacidad de formarme una opinión de esta primera lectura respecto de el efecto que tendría esta redacción en, por ejemplo, las operaciones de Codelco Andina, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Porque entiendo que esta redacción lo que hace es que tiene efecto retroactivo, o sea, afecta, no está pensada para nuevas actividades, sino que para todas las actividades, ¿no es cierto? O sea, si dijera están prohibidas nuevas actividades y proyectos de inversión en el ambiente, pero sin entender en detalle qué actividades, sobre todo de Codelco, estoy pensando, están hoy día en lo que según esta definición podría ser la cuenca glaciar. Es difícil juzgar el efecto que va a tener esta redacción en la práctica. Entonces es difícil dar una opinión si no tenemos esos antecedentes. Presidenta, por su intermedio, ¿se me permite? Muchas gracias. Sí, Matías. Yo lo que creo que la indicación se entiende perfectamente y
y después de la explicación de Matías, yo le pediría que pasáramos a votar. Matías. Sí, que efectivamente este proyecto tiene por objeto afectar, digamos, todos los glaciares hoy en día existentes, y para eso lo que hace, que hemos revisado en oportunidades anteriores, en los artículos transitorios, establecer mecanismos de adecuación a la ley que tienen por finalidad que los proyectos que hoy en día estén ya sea aprobados a través de un sistema de evaluación de impacto ambiental o que tengan actividades sin tener aprobación alguna, y se incorporen al sistema de evaluación de acuerdo a las reglas que establece el artículo 7º, que prohíbe la afectación de glaciares, y establece mecanismos bien similares a lo que hace el artículo 6 y el artículo 7, que es someterlos a estos sistemas de evaluación calificados, digamos, o con mayores exigencias. Entonces, lo que hace los transitorios es darles un plazo que vaya entre 18 meses y 6 meses para establecer distintas medidas que van haciendo que los proyectos que hoy en día están en ambiente periglaciar se adecúen a las exigencias que establece el artículo 6. Podríamos, Presidenta, perdón. Ministro, del. Sí, podríamos repasar entonces esos mecanismos antes de votar esto. Los mecanismos de los transitorios. No tenemos dificultades. Matías, ¿tú podrías hacer el paso a paso? Entonces, teniendo en consideración el artículo 6 que ya leímos y el artículo... Si se fijan, acá está el comparado, para que también los envíe ambos documentos a la comisión. La parte en morado es lo que agrega la indicación de la senadora Proboste. La parte en verde es lo que habíamos quedado acordado con todos los asesores previamente. La parte naranja son ajustes de formas que se le hicieron. Nuevamente acá se repite la parte morada para ajustarlo a lo que establece la senadora Proboste en el artículo 6. El artículo 7 se mantiene, que es el sistema de protección de permafrost, al que debería incluirse el sistema de permiso ambiental sectorial que habíamos visto la semana pasada con los asesores. Sistemas de sanciones lo habíamos visto previamente. La única diferencia aquí que nosotros cambiamos el concepto de afectados por interesados, que para tener un sistema de legitimidad amplia de acceso a la justicia. Y finalmente llegamos a la parte de los artículos transitorios, que es lo que pedía el ministro. Entonces, no sé si prefieren que lea este artículo completo o que vaya explicando cuáles son las partes de él. Yo, Matías, si lo dejan ahí y lo podemos a mí me gustaría solamente releerlo y a la luz de la propuesta, Presidenta, si a usted le parece que no... Aquí no hay modificaciones, Matías, ¿no? No, se incluye el artículo 7º, que eso lo habíamos visto en la sesión pasada y los asesores estaban de acuerdo en que se incluyera el artículo 7º que establece las sanciones de esta ley al artículo transitorio, porque el artículo 7º establece un límite bien específico de cuáles son las sanciones que pueden ocurrir en estos casos, y si no, los transitorios quedarían sin sanción si se incumplen. Ok, voy a pedir un segundo para leerlo nuevamente. Voy a silenciar el micrófono, gracias. Si prefieren, los pongo en el otro texto que está en grande en Word. Esa es la primera obligación. Esa es la segunda obligación. ¿Podríamos ver el segundo transitorio? Porque entiendo que es el relevante para estos efectos de esta discusión, ¿no?
ambos son relevantes. La diferencia entre el artículo primero transitorio y segundo transitorio es que en el artículo primero transitorio se hace cargo de los proyectos que tienen resolución de calificación ambiental y en el segundo que no tienen resolución de calificación ambiental. Recordemos que antes de esta ley habían proyectos que tenían RCA que permitía la intervención de glaciares. Entonces ahí también habría que hacer un ajuste a esa autorización de funcionamiento. Aquí establece un plazo superior ya que no existe ningún instrumento de evaluación. Tienen que pedir la Establece un sistema de prevención por si se identifican afectaciones. Presidenta. Presidenta, mientras el ministro lee. Sí, senadora Allende. Yo creo que sería importante tener un poco más de estudio o de opinión a este respecto, porque yo no sé si entendí bien, pero de lo que decía tanto Gino como en su indicación, yo siento de que no queda claro. Estamos hablando que protege la cuenca glaciar, pero no sé si realmente protege el ambiente periglaciar por un lado. Por otro lado, hay un cambio bien sustantivo con lo que se había aprobado, según estoy entendiendo, y lo que está manifiesto ahí en los artículos transitorios 1 y 2, que yo creo que ambos son extraordinariamente relevantes. A mi juicio, este deberá estudiarse un poquito más, porque hay que tener certeza que estamos protegiendo no solo el glaciar, sino la cuenca y el ambiente periglaciar. Pero además, también me interesa saber los efectos que tiene, porque los transitorios 1 y 2 creo que son bien importantes, que aquellas faenas que ya están, o que tuvieron permiso, o que ya están funcionando, tienen un plazo de 18 meses y van a ser sometidas a evaluación de impacto ambiental. Y eso es relevante. Y yo quiero saber entonces, con este cambio, deja atrás estos transitorios y simplemente es una provisión total, entiendo, y no hay, digamos, lo que hasta ahora se había manifestado en todos los transitorios. Como yo siento que esto es bastante, tiene consecuencias y es delicado, por lo menos para mí debería tener más información, más opinión, más acabada, y eso es lo que yo por lo menos me gustaría proponer. Ahora, si usted insiste en que se vote hoy, está bien, lo vamos a votar hoy, pero yo desde luego no puedo apoyar esta indicación en los términos que está, porque siento que debemos tener más información, debe ser claro lo que realmente estábamos buscando, pero sobre todo también qué consecuencias tiene. En ese caso, por lo menos yo me voy a abstener. Muchas gracias, senadora Allende. Ricardo Irarrázaval, ¿levantó ahora la mano o la tenía? Sí, presidenta. Por favor. Sí, quizá un poco también para clarificarle a la senadora Allende por su intermedio, cuál sería el efecto respecto al artículo segundo transitorio. De alguna manera lo que ocurre acá es que como se incorpora una suerte de subconjunto de lo que es el ambiente periglacial, que son las cuencas glaciales, cuando uno en el artículo segundo transitorio establece que va a haber un plazo para adecuar aquellos proyectos que tengan resolución de calificación ambiental en el ambiente periglacial, evidentemente hay que conectar esa disposición con lo que se incorpora respecto a la cuenca glacial. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Efectivamente, si hay un proyecto con resolución de calificación ambiental, tenga algún tipo de intervención en la cuenca glacial, que es parte del ambiente periglacial, la adecuación en ese caso no es posible. Lo que se establece justamente en el proyecto de ley es una prohibición respecto a la cuenca glacial. Recordemos que esta definición de cuenca glacial solo rige en el fondo para las regiones de Arica hasta la región metropolitana.
O sea, hacia el sur, ¿no es cierto?, correría 100% este artículo segundo transitorio en cuanto a la adecuación. Pero hacia el norte, un proyecto que tenga alguna actividad en la cuenca glacial, no es factible de ingresar al CIA, porque en el fondo, si ingresaría al CIA, ese proyecto tendría que obligatoriamente ser rechazado, ¿no es cierto?, porque habría un incumplimiento legal, que sería esta misma ley. Bueno, Presidente. muchas gracias. Yo entiendo la solicitud que ha hecho la senadora Allende, y lo que les propongo es que dejemos el 6 y el 7 pendiente y que pasemos a votar el octavo, que es donde están las sanciones. ¿Si les parece? Sí. De acuerdo. Ya. Pasemos entonces, Julio, al artículo octavo, que es donde están las sanciones. Perdón, su señoría. Este era el antiguo artículo sexto, que pasaría a ser octavo según las modificaciones que estamos introduciendo. Se han presentado a este artículo las siguientes indicaciones: la 32A del Presidente de la República, la 32C de la senadora Proboste y de los senadores Elizalde y Girardi, la 32D del senador García Huidobro y la 33 del senador Sandoval. Y entiendo que también hay una nueva propuesta de artículo octavo que estaría presentando el senador Girardi y la senadora Proboste, que sería la que está ahí en lectura. Voy a dar lectura a todas. La 32A del Presidente de la República respecto a las sanciones, el antiguo artículo sexto decía lo siguiente: sin perjuicio de las competencias del medio ambiente, la Dirección General de Aguas podrá imponer la multa establecida en el numeral 4 del artículo 173 del Código de Aguas. La indicación 32C de la senadora Proboste y de los senadores Elizalde y Girardi, la primitiva, digamos, expresada de la siguiente forma: sanciones. Sin perjuicio de las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente y la Dirección General de Agua, podrá imponer la multa establecida en el numeral 4 del artículo 173 del Código de Agua. Las infracciones dolosas culpables a la presente ley que generen daño a glaciares serán sancionadas con presión menor en su grado mínimo a máximo. Entiendo, Matías, o senador Girardi, si me corrige, esto estaría siendo hoy día reemplazado por esta que está acá, que voy a dar lectura total. Se faculta a la Dirección General de Aguas para fiscalizar y sancionar las infracciones a esta ley en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, pudiendo imponer multas a beneficio fiscal, de acuerdo con lo establecido en los parágrafos segundo y tercero del título primero del libro segundo del Código de Aguas. Las contravenciones a lo dispuesto en el inciso primero del artículo quinto, en el inciso primero del artículo sexto y en el artículo séptimo, o en los artículos transitorios de esta ley que tengan como consecuencia la generación de daño ambiental a glaciares, serán sancionadas con presión menor en su grado mínimo a máximo. Si el daño se hubiese causado de manera imprudente, se aplicará el mínimo de la pena. Los interesados que estimen que las resoluciones de la Dirección General de Aguas no se ajustan a ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponde aplicar, podrán reclamar de las mismas dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación ante el Tribunal Ambiental. Será competente para conocer de estas reclamaciones de ilegalidad el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción. Para el caso que el infractor no interponga reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental en contra de las resoluciones de la dirección que impongan sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa dentro del plazo de 5 días hábiles, contado desde la notificación de la resolución, se le reducirá a un 25% el valor de la multa. El pago deberá ser acreditado en el plazo señalado presentando copia de la consignación del valor de la multa reducida efectuado en la Tesorería General de la República. También hay indicación 32D del honorable senador señor García Huidobro, que lo reemplazaba de la siguiente forma: prohibiciones específicas y permiso ambiental sectorial, PAS. Se prohíbe la remoción, traslado y cubrimiento con material de descarte escombros en glaciares de conformidad, a lo señalado en presente artículo. Para la ejecución de cualquier otra alteración a glaciares se deberá contar con el permiso ambiental sectorial a que hace referencia en el inciso siguiente. Los proyectos o actividades que se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental de conformidad al artículo 10
y siguientes de la Ley 19.300 y que su área de influencia alcance a glaciares y glaciares rocosos y su respectivo entorno, generando los efectos establecidos en los literales B y D del artículo 11 de la Ley 19.300, deberán obtener un pase específico otorgado por la Dirección General de Aguas a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Dirección General de Aguas otorgará el permiso cuando la obra, programa o actividad en el glaciar o glaciar rocoso no afecte significativamente la escorrentía actual y potencial a la cuenca inmediata a la que ésta aporta recursos hídricos, ni tampoco su estabilidad mecánica. Los contenidos técnicos y formales que deben presentarse para la obtención de dicho permiso son los siguientes: descripción de la obra o actividad asociada a la intervención y su ubicación georreferenciada. B, características del glaciar o glaciar rocoso, incluyendo distribución espacial de la cobertura detrítica y su espesor del glaciar y contenido de hielo y detritos en profundidad. C, análisis técnico del efecto esperado en el glaciar o glaciar rocoso de la obra o actividad. D, estimación de los caudales aportados por el glaciar o glaciar rocoso a la cuenca, en la situación con y sin proyecto y su proyección a futuro. E, descripción de las medidas que eviten, minimicen, mitiguen o compensen la alteración de la escorrentía de la cuenca inmediata a la que el glaciar o glaciar rocoso aporta recursos hídricos y la implementación de planes de alerta temprana en su caso. F, programa de monitoreo y seguimiento. Serán aplicables a los incisos anteriores los plazos y las formalidades determinadas en la Ley 19.300 y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por último, la 33 del honorable senador señor Sandoval, para sustituir la oración final que señala cualquier otra contravención será sancionada con la multa señalada por la siguiente: los montos obtenidos de las multas establecidas en el inciso anterior se destinarán al estudio científico que tengan como fin la preservación de los glaciares. Al respecto, respecto a sanciones, la indicación 32C primitiva, perdón, del senador García Huidobro, entiende la Secretaría que sería inadmisible por cuanto otorga facultad de la Dirección General de Agua. Y la 32C, que la nueva redacción que está proponiendo también Matías, también incide en instrucciones de la Dirección General de Agua. Tanto la García Huidobro como la senadora Proboste y Lizalde Girardi. Por lo tanto, a opinión de la Secretaría... Perdón, Julio, una consulta. Y la senadora Sandoval, porque está definiendo a dónde tienen que ir también, o sea, también no también puede sería inadmisible. Un fin específico, claro. También es inadmisible, la 33. Presidenta y secretario, si me permiten esta indicación. Oye, sí, Matías, solo para aclarar, porque las propuestas nuestras de indicaciones que son las que se ven en la cuarta columna, o la primera de derecha a izquierda, la cuarta de izquierda a derecha, la verdad son modificaciones al texto que prepararon en la mesa técnica. No tiene otra dimensión la nuestra. Digamos. Lo digo a propósito de la admisibilidad. Matías, si tú puedes comentar lo que vieron en la mesa técnica. Sí, efectivamente, iba a comentar lo mismo que acaba de señalar usted, Presidenta. Este texto se trabajó con todos los asesores, incluyendo al Ejecutivo. El único cambio que nosotros proponemos acá era que se hablara de interesados y no de afectados, que esa es la nomenclatura que usa la ley 19.080 y genera una legitimidad para reclamar más amplia que la de afectados, pero de lo contrario sería la que trabajamos con la mesa técnica, que era de afectados. Solamente recalcar en ese punto que la verdad es que en la ley 19.300, cuando se habla de afectados, se han generado muchos conflictos a partir de la reclamación que existe en el artículo 17, número 8 de la ley 20.600, que finalmente termina en una judicialización aún más larga porque requiere juicios previos para ver si son admisibles esas reclamaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros preferimos poner el tema interesado. Ahora,
De lo contrario, quedaría con la otra nomenclatura y de todo eso se trabajó con el Ejecutivo, no ha habido ningún cambio en ese texto. Si fuera así, señora presidenta, deberíamos entender que se abordan en su conjunto, tanto la indicación 32A del Ejecutivo, 32C de usted, de los senadores Elizalde y Girardi, y 32D del senador García Huidobro. En ese sentido, podríamos aprobarla con esa redacción, si están todos de acuerdo, porque ahí nos aprovecharíamos de la indicación del Ejecutivo y podríamos hacerlo. Y habría que rechazar la 33 del senador Sandoval. Claro, habría que rechazar esa indicación y someter a la consideración de la comisión. Las propuestas nuestras son, la verdad, adecuaciones bien menores al texto. Si están trabajando en conjunto, se puede abordar tanto decir que votamos la 32A del Ejecutivo, 32C de senadora Proboste, senador Elizalde y Girardi, y 32D del senador García Huidobro, entendido que con esta redacción conjuntamente se trataron tres indicaciones y se aprobó esta redacción. De esta manera obviamos cualquier problema de inadmisibilidad, porque tomaríamos el 32A de su excelencia el presidente de la República. Si no hay objeciones de su señoría. Tomemos la votación. Tomemos la votación. Me gustaría la opinión del Ejecutivo, presidenta. Le damos la palabra, pero esto es también, ellos han concurrido a esa mesa técnica, no hay ninguna dificultad, senador García Huidobro. Le ofrezco la palabra, en primer lugar, a Ricardo Irarrázaval, que tiene la mano arriba, y luego al ministro Juan Carlos Llobet. Ricardo. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente este artículo fue trabajado con los distintos asesores. Al respecto, cuando se trabajó esto, la discrepancia tiene que ver básicamente con la aplicación del delito respecto a los artículos transitorios, ya que una cuestión que un poquito siempre se hizo presente en esa discusión. Y claro, ahora también se incorpora el tema un poco de modificar la palabra afectado por la palabra interesado. Tal como explicaba Matías, en el fondo, efectivamente, incluso a nivel constitucional, ¿no es cierto?, lo que significa la palabra afectación al recurso de protección. Bueno, hay una discusión respecto a temas de titularidad colectiva, respecto a la acción, etcétera, etcétera. Y también un tema con un poquito de decisión, o sea, si uno aplica más bien una lógica restrictiva, entendiendo que son temas que tienen que ver con delitos, ¿no es cierto?, o un poquito más amplia. Nosotros, que después lleva a una lógica de última ratio respecto a los delitos ambientales, entendíamos también un poquito que esa lógica de transitoriedad propio del artículo transitorio, ¿no? Todo de adecuación, encontramos un poco excesivo que cayeran también bajo la posibilidad de que se establezcan delitos al respecto. Muchas gracias, Ricardo. ¿Ministro? Muchas gracias, presidenta. Sí, yo entiendo que el texto que está en la columna de más a la derecha es el texto que se había venido trabajando por los asesores en la mesa técnica, ¿no? Y por lo tanto está bastante afinado ya, y nosotros en principio nos parece que es un texto razonable. La única salvedad que me gustaría hacer es que, como en muchos proyectos, ¿no es cierto?, los distintos artículos se relacionan unos con otros. Entonces, obviamente el impacto o la razonabilidad del artículo 8º de sanciones va a depender de alguna manera de lo que termine resolviéndose, obviamente, los artículos 6 y 7, y podría, dependiendo de cómo termine el texto de esos dos artículos, podría tener sentido revisitar este artículo dependiendo de qué se resuelva en la comisión respecto al artículo 6 y 7. O sea, no son enteramente independientes. Y ahí yo no sé si esto es más bien una pregunta mía a la Secretaría, si es que votado y aprobado un artículo 8, si después, cuando se votan el 6 y el 7, nos damos cuenta que habría que hacer un ajuste al 8º, ¿se puede volver, se puede revisitar? El artículo 125 del reglamento faculta para hacer una reapertura, señor ministro. Ok, en ese entendido a mí me parece que es razonable el artículo 8 como está propuesto, y le agradezco a los asesores el trabajo que hicieron para lograr ese acuerdo.
Señora Presidenta, si les parece, hacemos votación económica. Sí, pero Julio... Senador García Huidobro tiene la palabra. Tiene razón, Julio, pero siempre y cuando haya unanimidad para reabrir. Es importante señalar eso. Yo estoy bueno, La del artículo 25 son dos tercios, senador. Son unánimes cuando se despacha la totalidad del proyecto. Artículo 125. Julio, Presidenta, mira, yo no tengo ningún problema que volvamos a Era para discutir. aclararlo, gracias. Yo no voy a renunciar a mi opinión en la eventualidad que tenga una por volver a discutir los temas, pero propongo que avancemos y si se requiere volvemos a discutir el artículo. Bueno, ¿les parece que aprobemos por unanimidad este artículo de sanciones? Sí, me parece. Senadora Allende. Sí, yo estoy de acuerdo, Presidenta, y también creo que nosotros podemos perfectamente generar por decirlo así, un compromiso de que, como que en definitiva los artículos 6 y 7, eso implicará si se vuelven a revisar, pero que esto ha sido trabajado en la mesa técnica, estamos de acuerdo, y también resolver la inquietud que había planteado el ministro, de la posibilidad de volver a revisar, o de adecuar más bien si fuese necesario. Yo estoy de acuerdo y lo votaría a favor. ¿Es preciso que hagamos votación nominal o lo aprobamos por unanimidad? ¿Les parece? Por unanimidad. Unanimidad. Una consulta, Presidenta. Alejandro. Es bien importante, yo quiero rescatar lo que se planteó respecto a los artículos transitorios, porque esto es clave, que no debe extenderse a los artículos transitorios. Yo creo que creo que Ricardo lo planteó claramente. Yo no tengo objeción porque aquí hay una mesa técnica que trabajó, que se llegó a este acuerdo, pero entender que esto no debe involucrar a los artículos transitorios. Presidenta, entonces, ¿se les parece a su señoría aprobar el artículo 8º nuevo, artículo 6º antiguo, de las sanciones 5-0? A continuación, veríamos. Había antes de eso. Podemos, aprobado el 8º, sigamos el primero transitorio. Antes de eso, Presidenta, hay indicaciones pendientes para agregar artículos nuevos, antes de los transitorios, artículos permanentes nuevos. Matías, ¿puedes dejar de compartir para que mostremos el comparado nosotros, por favor? Leonel, ¿puedes mostrar el comparado nuestro? Gracias, Matías. Hay indicación 34A de su excelencia el presidente de la República, 34B también del presidente de la República, 34B, que recién se está viendo ahí. A la 34A, página 18, Leonel. Habría que entender, perdón, la 33 rechazada. Hay que dejar constancia que la 33 queda rechazada también 5-0 al senador Sandoval por las razones que se dieron anteriormente. Entonces, la 34A, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor: permanente. Permisos previos en glaciares. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con algún tipo de permiso para realizar actividades en glaciares o su entorno, otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, no quedarán afectos a sus disposiciones. Ese sería el primer artículo en discusión. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo y después a los parlamentarios lo vamos a colocar en votación. Ministro. Presidenta, no, me gustaría escuchar si a usted le parece, a los parlamentarios primero y podemos reaccionar después. Pero como es un artículo es del Ejecutivo. Si quiere tomamos la votación de inmediato. Yo voy a votar en contra. Por eso le ofrezco la palabra y vamos a abrir la votación, ministro. Yo entiendo que esta indicación con lo que ya se ha conversado hasta el momento, que ahí Ricardo me puede corregir, pero esto ya queda como obsoleto, digamos. ¿Lo rechazamos unánime? No es necesario. Sí, yo creo que sí, así es, presidente, ministro. Sí. Lo rechazamos unánime. ¿Le parece a la Comisión? ¿Les parece? Rechazado 5-0 en el entendido. Yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. De acuerdo. O lo retira el Ejecutivo. Es más bonito rechazado. Que lo rechace, eso está bien, no hay problema. Rechazado. 34B, su excelencia el presidente de la República, para consultar
Otro artículo nuevo del siguiente tenor. Modificación en inventario público de glaciares. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar la desafectación de un nuevo glaciar catastrado previamente el inventario público de glaciares y se presentan ante la Dirección General de Agua los antecedentes técnicos necesarios, debiendo evaluar los antecedentes y mantener un procedimiento continuo de actualización del inventario. Un reglamento expedido por el Ministerio de Obras Públicas establecerá los requisitos y procedimientos para la desafectación del inventario público de de glaciares. Por favor, leemos eso, gracias. Inventario público de glaciares. Una pregunta. Debiéramos igual rechazar esta indicación porque Sí. está abordado. Pero una pregunta, ¿esta sesión no se está transmitiendo? Sí se está transmitiendo, presenta. ¿Sí? Vía streaming. Lo que pasa es que mucha gente lo va a buscar el canal y no ve los 6 streaming que tenemos ahí en la página web. Ya. Les propongo que rechacemos igual esta indicación. De acuerdo. Si les parece. ¿Unánime? Sí, porque además, perdón, establece el criterio anterior, original. Sí, no, por eso, queda superado lo que... Desfasada, queda ya. Que algunos glaciares solo estaban protegidos, aquellos que estaban en el inventario, y se permitía incluso la desafectación. O sea, era un elástico para proteger y después desproteger los glaciares. O sea, este artículo era el que yo creo que era el más cuestionable de todos los artículos, porque se estableció una norma de protección transitoria que era los que estuvieran en el inventario, ahí no sabíamos si íbamos a estar todos o algunos, y luego se podían desafectar. Entonces, yo con mucho entusiasmo voto en contra de esta indicación. Bueno, entonces, si les parece, rechazada por unanimidad. De acuerdo. Pasemos, Julio, a la siguiente. En todo caso, presidente, hay que recordar también para que está pendiente el artículo 4, que precisamente tenía que ver con estas materias, para que el Ministerio quedó presentando la propuesta. Pasemos al 34E, senadora Proboste. Sí, hagamos el 34E y después vamos a reiterar la consulta si es que el Ejecutivo tiene la indicación al la artículo misma 4. materia, senadora, también se refiere a inventario público de glaciar y eso estaba para... ¿Les parece que con la misma votación lo rechacemos? Sí. Ok. Rechazado, señor secretario. Y la 34F de la senadora Proboste se refiere a infracciones. Le puedo pedir al Leo que suba la... Tiene que subirla, no se lee. Ya lo vimos en el octavo. Tendríamos que, con la redacción de sanciones que vimos en el artículo octavo, esto estaría superado ya, entiende la Secretaría. El 34F. Es el siguiente, parece. El siguiente. Sí, ahí está. También se la Proboste, la infracción es referida a presentar conocida juega. Eso, pero bien. Deberíamos rechazarlo por unanimidad. Ok. De acuerdo. A continuación vamos a los artículos transitorios. Viene el artículo 35 del honorable senador Sandoval para su... Voy a leer el artículo transitorio. Las actividades de cualquier naturaleza que al momento de la vigencia de la presente ley afecten o puedan afectar glaciares deberán cesar y requerir de las autoridades competentes las autorizaciones que procedan conforme a la ley. A este artículo se han efectuado las siguientes indicaciones. 35 del senador Sandoval para suprimirlo. 38A del presidente de la República para sustituirlo por el siguiente. La presente ley entra en vigencia a la fecha de publicación de esta ley. 38B de la senadora Proboste y los senadores Elizalde y Girardi para sustituirlo por el siguiente. Desde la publicación de esta ley, toda actividad que se esté desarrollando en glaciares que no cumpla con las normas establecidas en esta ley deberán paralizar todas sus actividades, salvo aquellas que por su paralización puedan generar un daño al glaciar. Los titulares de aquellas deberán informar de ellas en un plazo de 30 días corridos. Asimismo, la 38C del senador García Huidobro para reemplazarlo por el siguiente. Artículo transitorio. La presente ley entrará en vigencia dentro de un año contado de su publicación en el Diario Oficial, plazo en el cual deberá dictarse el reglamento mencionado en el artículo 4. Esas son las indicaciones presentadas a ese artículo transitorio. Señor secretario, en eso también, a nosotros nos gusta harto nuestra indicación, pero hay una
Una propuesta, parece que Hay una propuesta que trabajó quienes fueron parte de la mesa técnica. ¿puedes mostrar, Matías, por favor, la A propuesta? Matías. Lo presento como comparado o como texto Word. Comparado mejor, Matías. Es así, la presión mejor la. Artículo primero transitorio, sí. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Se ve. La propuesta reza de la siguiente forma. Desde la publicación de esta ley, todo titular de proyecto que desarrolle actividades autorizadas en forma previa y que supongan un impacto significativo a través de la intervención actual y directa en glaciares, aunque dichos impactos estén siendo compensados, deberá informar de las mismas en un plazo de 60 días corridos a la Dirección General de Agua y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Además, en un plazo de 6 meses deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente un programa de cumplimiento, cuyo objetivo sea que dichos impactos significativos no continúen siempre y cuando ello no signifique nuevos impactos ambientales significativos en glaciares. Dichos programas de cumplimiento se someterán a las discusiones legales y reglamentarias de los mismos en lo que sea pertinente de conformidad a la Ley 20.417, pudiendo incluir medidas de compensación en los términos del artículo 7º de esta ley, entendiéndose que las intervenciones actuales y directas en glaciares se clasificarán como infracciones graves y que la presentación del señalado programa no impedirá la presentación de otros programas de cumplimiento de conformidad a la ley. El no cumplimiento de los programas presentados facultarán a la Superintendencia del Medio Ambiente a sancionar de conformidad a su ley orgánica. Con todo, si se omitiere la entrega de información indicada o no se presentara el programa de cumplimiento dentro del plazo previamente señalado, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenará la paralización de las intervenciones actuales y directas en glaciares de conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley, hasta que dichas obligaciones sean cumplidas. Muchas gracias, Julio. Matías. Presidenta, esto es el texto que se trabajó con la mesa técnica. Lo único que cambié aquí fue la modificación del artículo 7º, que estaba en números y no en letras, y aclarar que es de esta ley para que no se entienda que es de la ley 20.417. Recordemos que el artículo 7º está asociado al concepto de ambiente periglacial. Perdón. O sea, al sistema de permos. En lo restante, de nuevo, el sistema estaba pensado dividiéndolo en un sistema que actividades que tengan autorización actualmente y actividades que no tengan autorización. Las actividades que tienen autorización pasan a hacer una revisión de la autorización existente a fin de que puedan ajustarse a las normas que están establecidas en el artículo 5, 6, 7, es decir, a la prohibición de la afectación del glaciar, al sistema de evaluación especial del PERMAF, del ambiente periglacial, y al sistema especial de protección del PERMAF. Se le da un plazo para informar que están en esa situación y un plazo para ajustarse a la normativa, todo bajo la normativa actual de la ley 20.417, que es la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto creo que era el artículo 5º con la redacción actual, pero habría que ajustarlo al concepto de prohibición de compensaciones que está en el ambiente periglacial y en el PERMAF. Recordemos que en el ambiente periglacial nosotros habíamos definido que se puede entrar por evaluación de impacto ambiental, es decir, aquellos proyectos
que declaran que tienen impactos significativos, pero que están tomando las medidas correspondientes para mitigarlo. Nosotros habíamos eliminado la posibilidad de que se compensaran esos impactos, es decir, que produciéndose el impacto sobre el ambiente periglaciar se trasladara en una medida en beneficio de la naturaleza en un ambiente distinto de donde se está generando el impacto. Eso es lo que está en el artículo primero transitorio. Además, establecemos como limitación que el proceso de paralización que establece la Superintendencia de Medio Ambiente es no de todo el proyecto, sino de aquella parte del proyecto que está generando la intervención. ¿Por qué se genera el problema de que hay proyectos grandes como eran los Broses o Andina que tienen tanto actividades dentro del glaciar como actividades fuera del ambiente periglaciar? Las que están fuera no deberían paralizarse por una eventual paralización dentro del área que nosotros consideramos importante para efectos de esta ley. Se reiteran las facultades que hoy en día tiene la Superintendencia de Medio Ambiente para paralizar faenas, en caso de que se estén dando las infracciones que habíamos estimado, y en el artículo segundo, nuevamente transitorio, está el tema de los proyectos que no cuentan con ningún tipo de actividad. En el segundo caso, no tienen que adecuarse solamente, sino que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, hacer toda la evaluación que no tenían y que sí estaban en el caso de los proyectos que se encontraban en la situación del artículo transitorio primero. Eso hace la diferencia de plazos que se le dan, que deben ser más acotados en el caso del artículo primero transitorio y un poco más extenso en el artículo segundo transitorio, porque supone una evaluación completa del proyecto. Se ofrece la palabra. No sé si el Ejecutivo quiere decir algo. Yo primero, Yasna, a mí me parece que más allá de que aquí, y yo quiero valorar que se hizo un trabajo conjunto, colaborativo, a mí me parece que es un ecosistema de adecuación que me parece absolutamente razonable. Creo que está pensado en cautelar ambas cosas, cautelar que es evidente que si hay algún proyecto que esté interviniendo zonas glaciares, zonas adyacentes inmediatas a los glaciares y por distintas razones, por los cambios legislativos, hoy día se encuentra incurriendo en una infracción, tendrá que adecuarlo, tiene un plazo razonable para informar, tiene un plazo razonable para adecuarse, está solo afectado a aquella zona que está interviniendo el glaciar y no toda. Creo que cumple con todos los requisitos de una adecuación razonable. O sea, todas las leyes, en cierta manera, obligan a cumplir. No es que sean propiamente retroactivas, porque cuando yo digo, mire, la velocidad que tiene usted para transitar la ciudad era antes de 60 kilómetros y hoy día va a ser de 50 kilómetros, nos obliga a todos a adecuarnos a la nueva realidad, a la nueva ley. Aquí es exactamente lo mismo. Yo creo que las empresas tienen que adecuarse al cumplimiento de estas normas porque son en beneficio del conjunto de la sociedad y me parecen que son totalmente pertinentes, necesarias, justas, equitativas. Además creo que evitan que haya situaciones de competencia desleal y creo que además cuenta con un amplio consenso. Muchas gracias, senador Girardi. Ministro. Gracias, Presidenta. Sí, esto fue un texto trabajado con la mesa técnica con mucho detalle y se logró este acuerdo que es equilibrado. Así que nosotros en principio nos parece que es una buena redacción. De nuevo, como decía antes, si cambiaran los textos de otro artículo, esto habría que volverlo a mirar eventualmente, pero como está acordado a la luz de lo que se había discutido hasta que este texto se acordó, es razonable. Por unanimidad, pues, Presidente. Yo creo que sí, Estamos de acuerdo. No hay unanimidad. Señor secretario, tomemos la votación. Sí. No, sí, lo vi al senador García. Sí, porque se está apurando mucho, senador Girardi.
No, Pero sí, sí, estoy mirando la pantalla, era una propuesta que hacía el senador Girardi. es una buena propuesta que está proponiendo su gobierno también. Sí, yo No tengo mis abandonen dudas el al proyecto como respecto. lo han hecho tanto. Está bien, senador. Quiero consultar Está algo bien, aquí. tomamos la votación. ¿Quiere hacer consulta, senador, o quiere...? Sí, no, yo quiero ir al grano en esto. Efectivamente, nosotros tenemos, y sobre todo el Estado, tiene a Codelco trabajando en zonas que esta ley le va a afectar. Por lo tanto, yo tengo mis serias dudas de que independientemente que se haya trabajado una mesa técnica, un grado de acuerdo, esto no vaya a afectar los mayores ingresos que está teniendo hoy día el país, por ejemplo, en Andina. Yo en ese sentido, Presidenta, no estoy disponible para aprobar esto porque tengo mis serias dudas y podemos cometer un tremendo error. Por lo tanto, yo en esta propuesta yo me voy a abstener. Muchas gracias, senador. Señor secretario, tome la votación nominal, por favor. Señora Presidenta, primero tenemos que colocar en votación la 35 del senador Sandoval, que la quiere suprimir. Entendemos que eso tendría que ser rechazado. Sí, Por unanimidad 5-0. sí. ¿Sí? Bien. A continuación, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. La 38A del presidente de la República y la 38B de los senadores Elizalde y Girardi se entenderían que están con esta nueva redacción que está proponiendo la mesa conjunta. En ese sentido, lo entiende la Secretaría y lo colocaría en votación, porque además son materias que requieren de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, con la indicación 38A, presentada por el presidente de la República, más la 38B de los senadores Proboste, Elizalde y Girardi, la Secretaría entiende que esta redacción está dando cuenta de eso y en ese sentido la vamos a votar. Y la indicación... Pero hay otra también. La 38C, senador García Huidobro, pero como está haciendo abstención, tendríamos quizás votarla separado para el senador García Huidobro, a menos que él quisiera que también se entendiera incorporar en esta votación. No, pues si él no está de acuerdo, pues, señor. Entonces vamos a votar, entonces, a continuación la 38A, 38B, 38 presidente de la República y 38B del senador Proboste y senadores Elizalde y Girardi, entendiendo que esa redacción conjunta es la que se nos ha explicado aquí y se encuentra en votación. Senador García Huidobro. Yo esto me abstengo. Senador Girardi. Yo voto a favor y me parecería muy preocupante la denuncia que está haciendo el senador García Huidobro de que Codelco pudiera estar interviniendo. Entonces yo le quiero pedir a la comisión que mandemos un oficio de fiscalización para que se evalúen todos los proyectos de Codelco en Chile si están interviniendo glaciares o zonas adyacentes a glaciares, pues me parece que sería de extrema gravedad, particularmente en la zona de la región metropolitana, región de O'Higgins y región de Valparaíso. Entonces quiero pedir un oficio por la denuncia que ha hecho el senador García Huidobro, que me parece de extrema gravedad si eso pudiera ser así. Yo no he hecho denuncia, senador. No, senador, estamos votando, por favor, estamos en votación. Que no puede poner palabras que yo no he dicho, Presidenta. Ya, estamos en votación. Senadora Allende. No corresponde la solicitud del senador Girardi, así es que cuando terminemos la votación y terminemos la discusión de este proyecto, lo puede volver a solicitar. Yo voy a votar a favor porque yo entiendo que este trabajo lo hizo la mesa técnica con acuerdo al gobierno y porque de alguna manera subsumió todas las indicaciones anteriores. Me parece bien. Senador Proen. A favor. Presidenta. Presidente, nosotros hemos señalado en reiteradas oportunidades que no hemos formado parte de la mesa técnica. Y por razones muy distintas a la del senador García Huidobro, yo me voy a abstener porque prefiero aprobar la otra indicación que habíamos planteado con los senadores Girardi y Elizalde. Entonces, se aprueban las indicaciones 38A y 38B del Ejecutivo, del senador Elizalde, Proboste y Girardi, en el entendido que esta es la redacción que se lleva a consenso. Por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Aprobada. Aprobada. Habría la 34, perdón, quedaría pendiente la senadora García Huidobro, 38C. ¿Y por qué no la votamos al tiro?
Senador García Huidobro. ¿La puede poner? Es la suya. Póngala, Tomás. Póngala, por favor. Dice: la presente ley entrará en vigencia dentro de un año contado en su publicación en el Diario Oficial, plazo en el cual deberá dictarse el reglamento mencionado en el artículo 4. Perfecto. Usted manda, presidente. ¿Por qué? Estaba tratando Colocar en votación. Ya. Vaya. En votación, senador Girardi. En contra. Senador Allende. Abstención. Senador Proen. A favor. Senador García Huidobro. A favor. Presidenta. En contra. Se debe repetir la votación. Hay que a la persona que se abstuvo, la senadora Allende, senadora Allende, por favor, perdón, se le insta a cambiar su voto, puesto que sigue la votación hay 2 votos a favor y 2 votos en contra. Si lo mantiene, si produce un empate. En contra voy a votar, está bien. ¿En contra? En contra. Muy bien. Rechazada entonces la indicación. Rechazada 3 por 2. Sigamos, señor secretario. A continuación, está la indicación 39 de su excelencia el presidente de la República para presentar el siguiente artículo nuevo. La Superintendencia del Medio Ambiente deberá requerir, dentro del plazo de 2 años contados de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, a los titulares de todo proyecto de actividad que, contando con una resolución de calificación ambiental favorable a la fecha de publicación de esta, y que incluya uno o más glaciares dentro de su área de influencia respecto a los cuales se hayan evaluado impactos significativos, un plan de seguimiento de las variables evaluadas sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas que aseguren que él o los glaciares siguen comportándose conforme fueron evaluados. En caso contrario, si las variables no se han comportado conforme a lo proyectado, la superintendencia deberá remitir los antecedentes a la Comisión de Evaluación Ambiental o a la Dirección Ejecutiva, según corresponda, para efectos de la aplicación del artículo 25 quinquis de la Ley 19.300. Artículo 30, indicación 39, entonces, señorías. Coloquémoslo en votación. Pero también lo deberíamos votar en contra. Sí, Si permite la pregunta, presidenta, a Matías, esto fue parte también de la mesa técnica, Matías. Sí, porque esto también se adecua en la en el transitorio 2 está esto. En el segundo transitorio. Para una mejor claridad sería, Matías, ¿puedes colocar el artículo transitorio número 2? Gracias. Señor secretario. Sí, señora presidenta, vamos a lectura. Los proyectos de actividades que se estén ejecutando en ambientes periglaciares al momento de publicarse esta ley y que no hayan sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán, en los casos que procediere de conformidad a la presente ley, ingresar a dicho sistema en un plazo no superior a 18 meses. Transcurrido este plazo, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenará la paralización del proyecto o actividad de conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley hasta que el titular haga ingreso de su proyecto o actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental. Los proyectos que hayan ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental, si durante la ejecución del mismo se constatare que las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento relacionadas con glaciares hayan variado sustantivamente, la Superintendencia del Medio Ambiente procederá a ordenar la paralización de las acciones, partes u obras que estén produciendo dicha variación,
de conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley, sin perjuicio de lo cual se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 25 quinquis de la ley 19.300. Los proyectos que hayan ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una declaración de impacto ambiental deberán implementar un plan de monitoreo de glaciares de acuerdo a la establecido en este concepto en un plazo no superior a 18 meses. Esa es la reacción. Sí, debiéramos volver a la indicación del Ejecutivo, rechazarla y después pasar derechamente al segundo transitorio. Lo que podríamos hacer es tomar la indicación del Ejecutivo, porque podría ser inadmisible esa indicación, Presidenta. Si hay consenso. ¿Cómo? No entendí, perdón. Lo que pasa es que la indicación trabajada por la mesa técnica, a juicio de la Secretaría, podría ser inadmisible. Entonces, si hay consenso entre las partes, lo tomamos de la indicación 39 y la aprobamos con nueva redacción, que sería el artículo segundo transitorio nuevo. Pero yo no entiendo porque si esto lo trabajaron y también está presente el Ejecutivo, ¿cómo sería inadmisible si se supone que tiene también patrocinio el Ejecutivo? Pero, Presidenta, perdón, senadora Allende, necesitamos tomar una indicación, en este caso la 39, tomaríamos 39 y 41 de Proboste Elizalde Girardi, de tal manera de que tomando esas indicaciones, como ha sido puesto ha sido presentado por el Ejecutivo, se le ha dado una nueva redacción en que han participado todos. A eso me refiero. ¿Les parece esa fórmula al Ejecutivo? ¿Están de acuerdo? Es la que hemos venido usando. Así es. Exacto. ¿No está el ministro? Senadora, el ministro tuvo que excusarse un segundo. Ya. Bueno, pero es la fórmula que hemos venido utilizando, Julio, entonces... Por eso, la única duda que tengo es si el ministro de la 40, si también se vota aparte o también se entiende dentro de esto. Matías, quizás. De primero transitorio. ¿Cachai? Entonces... La 40, Matías, fue objeto de conversaciones y se entiende comprendido entre lo que ustedes hablaron en esto. Matías. No están incorporadas porque no tienen relación con los temas. Los artículos primero y segundo transitorios solamente hacen referencia a los sistemas de adecuación de las actividades previas a este proyecto. Este establece plazos específicos para los reglamentos que establece. Ahora, entiendo que la indicación 40 hace referencia a los reglamentos que establecía el proyecto con las indicaciones del Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, los artículos que deberían tener reglamentos es el artículo 4 y el artículo 6, si no me equivoco. No, hay que ver la educación. Eso lo podemos hacer nosotros. Si el problema es si esto lo votamos aparte o no, si está comprendido en la que ustedes han conversado. Y si el ministro también está por mantener esto. Sí. Ahora, con todo, secretario, si me lo permite, de lo que estoy leyendo, esta es la regla general de aplicación de la ley. Una vez publicada, diario oficial, empieza a ser vigente. Entonces... Sí, está bien. Sí, lo que estaba preguntando si ustedes lo habían conversado y si que lo habían incluido o no en los otros artículos. Entonces, si lo dejaron fuera, tendríamos que votarlo aparte. Haciendo la adecuación del caso los artículos que se corrieron, digamos. ¿Si le parece al señor ministro? Bueno, ahí llegó el ministro y podríamos reiterar la consulta que para poder pasar a la discusión del segundo transitorio tenemos que entender que la indicación 39 del Ejecutivo... Por la 41 ustedes. Se aprobaría, y la 41 nuestra, se aprobarían con modificaciones. Y esas modificaciones es el texto que ustedes trabajan el artículo segundo transitorio en el equipo de asesores. Ministro, le pregunto si es que está de acuerdo. Gracias, Presidenta. Yo lo que propongo es que como esto está relacionado directamente con uno de los dos artículos que no hemos resuelto,
volvamos a esta votación después de haber aclarado esos artículos. ¿Ah? Porque de lo contrario estamos avanzando con algo que no sabemos qué implicancias concretas va a tener. La disposición nuestra siempre ha estado que las indicaciones del Ejecutivo sirvan para que a partir de ellas podamos materializar los acuerdos que hay en la mesa técnica. Y esa disposición, en términos generales, se mantiene. Pero en este caso específico, mientras no sepamos cuál va a ser la redacción y el contenido exacto de los artículos 7, yo prefiero que no usemos esa indicación. Perfecto. Entonces, dejaríamos pendiente en esta discusión el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 2 transitorio. Y le aprovecho de preguntar, ministro, respecto de la indicación del artículo 4, que el Ejecutivo quedó una indicación, si es que la tenemos. Inventario de glaciares, ministro. Sí. No, pero no la tenemos porque, de nuevo, esa es una herramienta de gestión esencial de este proyecto de ley y la elaboración de ese texto la tenemos que hacer una vez que conozcamos el resto del contenido del proyecto. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, acordado el resto del contenido, nosotros podemos rápidamente preparar una indicación para ese inventario que sea consistente con el resto del contenido del proyecto. Qué curioso, pero bueno. La verdad, el inventario glaciar es lo que ya hoy día existe. Pero bueno. Esperamos que puedan tener una redacción preliminar para la próxima semana, porque para la sesión siguiente, porque vamos a despachar en esa sesión el proyecto de ley. Ya nos quedan solo estos 3 artículos, 2 permanentes, el 6 y el 7, y el artículo 2 transitorio. Presidenta, nosotros vamos a presentar una redacción lo más rápido que podamos, una vez que conozcamos el resto de los contenidos del proyecto. Entonces, en la medida que podamos generar un trabajo previo y un acuerdo respecto de esos otros contenidos, va a ser más fácil en la redacción de esa indicación. Mire, ministro, nosotros en la ley de presupuesto no quiero generar un tema de esta situación, pero había un compromiso que ustedes iban a presentar una indicación, toda vez que se presentó en este proyecto una indicación parlamentaria, y si no, nosotros vamos a continuar en el camino, porque la próxima sesión, vamos a despachar este proyecto de ley a la sala. Y sería importante tener la opinión respecto de una iniciativa que existe y que queremos pasar del decreto al rango legal. Ofrezco la palabra a los colegas senadores, senadoras, si es que hay algún otro punto en la tabla. Yanna, yo te quería pedir... Senador García Huidobro. Yo sé que Alejandro no hizo una denuncia así formal, pero nos planteó una advertencia de una situación que eventualmente podría ocurrir o estar ocurriendo. A mí me interesaría que hiciéramos un oficio para saber un poco lo que también demandaba la otra vez Isabel Allende, de cierta manera, de saber qué grado de implicación tienen hoy día los proyectos mineros eventualmente sobre situaciones o áreas como glaciares, o zonas periglaciares o cuencas glaciares, para tener una idea. A mí me parece que sería bueno que nos entregara, no sé si sería Geomino, la superintendencia, información sobre esto, y fundamentalmente respecto a Codelco, porque a mí me interesa mucho la zona de la región metropolitana y Valparaíso, evidentemente, pero también eventualmente de otros proyectos, pero particularmente enfocado a Codelco por la preocupación que yo comparto que tenía el senador García Huidobro. Presidenta. Muchas gracias, senador García Huidobro. Gracias, Presidenta. Yo comparto lo que ha planteado porque es distinto de lo que me está diciendo ahora aquí de lo que dijo antes. A lo mejor me malinterpretó. Yo le quiero pedir lo siguiente, es que en la próxima sesión podamos invitar a Codelco para saber qué le afectaría, por ejemplo, cómo está este proyecto a nuestra mayor empresa que tiene Chile. Por lo tanto, no sé si les parece, yo creo que sería súper importante escucharlo. Ya lo hemos escuchado. Esto. No, ya, mire, ya lo hemos escuchado. Recordemos que en toda la discusión previa a este proyecto de ley, la Comisión de Minería convocó a distintas organizaciones. Ya hemos escuchado la voz de Codelco. Si acá se quiere solicitar un oficio directamente
para preguntarle a Codelco cuáles son sus proyectos que hoy día están afectando glaciares, yo no tengo ninguna dificultad en someter eso a consideración de la comisión y solicitar directamente a Codelco que indique cuáles son sus proyectos en donde hoy día están haciendo una afectación de glaciares. Ellos han señalado públicamente que no están afectando glaciares. Entonces, si insistimos en este tema, mandemos el oficio, pero ya Presidenta. en este proyecto hemos escuchado a Codelco, hemos escuchado a los dirigentes, no una, en más de una oportunidad. Estoy de acuerdo en mandar los oficios, Presidenta. Sí, yo creo que es bueno. No, si está bien, yo no tengo problema. Lo que ocurre es que no es solamente glaciares. ¿Qué pasa con el permafrost y el ambiente periglacial para los proyectos que tiene Codelco? Que eso es importante. Si nadie quiere afectar el glaciar, llegamos a un acuerdo unánime. El tema es qué pasa con el ambiente periglacial y el permafrost y qué efecto podrían tener en la empresa más importante que tiene el Estado chileno. Por eso era mi propuesta, presidente. Yo, presidente, le pido los oficios. Mandemos los oficios, la misma consulta que hace el senador García, mandémoslo formalmente para que tengamos una respuesta formal y quede así consignado. O sea, el oficio tiene que incluir el ambiente periglaciar, incluso permafrost, que lo conteste Codelco, obviamente. Obvio. ¿Sí? Está bien. Mandemos el oficio. Si les parece, unanimidad. Sí. Muchas gracias. Y le pedimos al Ejecutivo... ¿Perdón? Manda directamente a Codelco, ¿no es cierto? Sí, directamente a Codelco. Vale. Y con copia al ministro de Minería, que lo tenemos presente. Y sería importante una disposición de verdad, lo digo de mayor colaboración. Nos parece que esto de plantear en que va a esperar mirar el texto de la ley para ver si manda de qué característica la indicación respecto de inventario de glaciares no se condice con lo que ha sido el trabajo, al menos de quienes han participado en este equipo, en esta mesa técnica. Entonces le pediría al ministro que pudiera acelerar la entrega de la indicación de inventario glaciares. Presidenta, apelando al espíritu con el que se ha trabajado, nosotros tenemos toda la disposición de avanzar en eso, sobre todo si es que los asesores de todos los parlamentarios y con participación de algún asesor nuestro puede trabajar antes de la próxima sesión los contenidos del artículo 6 y 7. Y si hay un acuerdo entre semana respecto de ese texto, nosotros podemos ajustar la redacción preliminar que tenemos del artículo 4 para reflejar bien lo que esos dos artículos 6 y 7 establezcan. Tenemos la mejor disposición. Pero ese inventario, por ejemplo, de glaciares, tiene que incorporar o no el ambiente periglaciar, depende de qué es lo que pase con los artículos 6 y 7. Entonces es importante que el proyecto quede consistente entre sus distintos componentes y si se sientan los asesores a trabajar eso pronto, podemos llegar a la próxima semana con un acuerdo amplio como se ha hecho en todos los contenidos del proyecto y incluyendo esa indicación. Tenemos la mejor de las disposiciones. Bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, que esté muy bien. Luego. Chao, chao. Chao. Chao, que esté muy bien.